Yo ya no era el mismo, me sentía física y mentalmente cansado. A pesar de que caía súper agotado, no lograba dormir de manera profunda, mi sueño no era reparador. Vivía para trabajar, no sentía tener derecho ni energía para disfrutar de la vida. Hasta le perdí el gusto a la comida. Luego de que recibí ayuda profesional, descubrí que mi esposa fue quien se llevó la peor parte, porque fui mentalmente hostil contra cualquier idea que ella tuviera. Me arrepiento del mal emocional que le causé a mis hijos. Por todo me enojaba, les gritaba y les regañaba en exceso. Creo que es una habilidad básica aprender a reconocer la depresión y a saber convivir con personas que están sufriendo de depresión en su vida. En esta conferencia vamos a analizar el tema, ¿qué es la depresión? Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto Construyendo Familias Fuertes. Las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes a través de la formación y de la experiencia. Y para lograrlo necesitamos también aprender a conocer y manejar la depresión. Esta conferencia tiene un material de trabajo. Si nos mandas un mensaje de WhatsApp a los teléfonos que aparecen en pantalla, lo vas a recibir sin costo alguno. Primer tip para conocer la depresión. La depresión afecta al estado de ánimo de la persona. Estar deprimido es algo tan profundo que la manera de percibir, de disfrutar de las cosas buenas de la vida se va disminuyendo. Acompáñame, imagina esto. Sus demás hijos están vivos, su negocio sigue generando ingresos económicos para la familia. La esposa lo invita, lo llama, lo motiva, pero el papá no puede salir de esa cueva oscura. Aquel accidente fue horrible, se quedó dormido un segundo y chocaron. Fueron gritos de dolor y luego un silencio ensordecedor. Nunca más volver a escuchar la voz de su hijo, y eso lo metió en una cueva de la que no ha podido salir. Han pasado varios años y la depresión no solo afecta el estado de ánimo del papá, también afecta sus pensamientos. La depresión reduce la energía, baja la motivación y dispersa la concentración que toda persona necesita para las actividades habituales de la vida. Sus sentimientos y estado de ánimo son negativos. Se siente derrotado, desesperado, impotente, aislado y viviendo en soledad. Se siente culpable, inútil, indigno de ser amado. La convivencia con el papá se ha tornado muy difícil, porque cuando sale de su letargo está muy irritable, se enfada y está amargado y pelea con todo mundo. Es una mezcla muy dolorosa entre tristeza, soledad y enojo. Su nivel de energía es muy bajo y su motivación está por los suelos. Quienes padecen depresión se pueden encontrar cansados, sin energía, agotados, se mueven con lentitud y tardan más tiempo en hacer las cosas. Sienten que todo les supone un gran esfuerzo. A quienes se sienten así, les puede costar mucho motivarse a sí mismos para cuidar a su propia persona. Les cuesta mucho trabajo cuidar a los demás. Segundo tip para entender a la depresión. Es más que sentirse triste o decaído. Es natural sentir tristeza, sentirnos decaídos o desanimados. Eso es normal cuando hemos perdido a alguien o a algo valioso. Todos sentimos estas emociones humanas, son reacciones ante las dificultades y los obstáculos de la vida. Nos podemos poner tristes porque hemos discutido con nuestro cónyuge o uno de nuestros hijos. La tristeza llega si hemos roto con un buen amigo nuestro. Incluso mudarse a otra ciudad nos puede generar tristeza.
Nos podemos sentir tristes por un mal resultado en un examen o desanimados porque perdimos una oportunidad laboral. La muerte de una persona allegada a nosotros nos puede generar un tipo específico de pena, el duelo. Pero la depresión es mucho más que tristeza. En ocasiones, la depresión se confunde con una tristeza profunda. Vemos que la persona tiene los ánimos por los suelos. La persona siente desesperación porque no le gusta sentirse así, sin energía, sin ánimo, sin claridad mental. Pero como no consigue avanzar, le invade un espíritu de desesperanza que dura más que unas semanas, una apatía que dura meses, incluso años. Imagina a la madre de familia que durante el confinamiento se hizo cargo por completo de la educación de sus hijos, del hogar y de cuidar a sus papás, los abuelitos. Antes de la pandemia trabajaba fuera de casa, pero perdió su empleo porque la empresa se fue a la quiebra. Ella ya estaba acostumbrada al trabajo duro, pero lo que ahora vive la consume por dentro. Tiene mucha ansiedad, le preocupa el dinero, solo trabaja el papá, le preocupa un posible contagio de los abuelitos, le preocupa que sus hijos no estudien, que a veces dejan de hacer equipo y más bien se ponen a pelear entre ellos. Los demás la ven mal y le preguntan: ¿qué tienes, mamá? Ella les responde: nada. Todo está bien, solo que estoy triste porque perdí mi empleo. Pero en realidad comienza a vivir en depresión, le falta concentración, no logra enfocarse en sus deberes, hace un poquito aquí, un poquito allá y siente que no le rinde el tiempo. Le cuesta mucho escuchar de verdad y conectar con sus hijos. Sentir tristeza es algo normal. Estar deprimido no lo es. La tristeza es un estado emocional transitorio y la depresión es un estado que se prolonga a través del tiempo y cada vez es más intensa esa falta de energía. Tercer tip para entender la depresión. Las ideas negativas invaden a la persona. Claro que en la vida hay riesgos, hay enfermedades, hay peligros en nuestra ciudad y hay peligros a nivel mundial. Claro que hay delincuentes y personas que hacen mucho mal, pero en el caso de la persona que padece depresión, tiene un sesgo para generalizar que lo malo, lo negativo, a nosotros nos va a suceder. Quien tiene depresión realiza una selección tendenciosa de la información. Puede tener un pensamiento distorsionado para solo identificar, analizar y procesar información negativa. No es que mienta, lo negativo sí existe, pero fruto de su depresión, la persona cae en un catastrofismo. Imagina a la mamá que está angustiada porque su hijo se fue al extranjero a estudiar. A partir de que se fue a ese país, la mamá sigue todas las noticias de lo que allá está sucediendo. Y cuando hablan, ella le ruega, le suplica que no salga a la calle, que no vaya a fiestas porque ha leído noticias horribles. El hijo le manda fotos de los hermosos paisajes, de lo tranquila que es la ciudad donde vive, de las reuniones sociales con las que disfruta. Pero nada de eso importa. La mamá solo ve lo negativo. No es que la persona quiera libremente amargarse la vida, no, sino que como consecuencia de estar en depresión, su pensamiento está polarizado, o es blanco o es negro, o todo o nada, o es bueno o es malo. Y como en su interior la está pasando mal, hay un sesgo involuntario hacia lo negativo. Por eso la depresión es una enfermedad. La persona ha perdido el control de sus emociones. El pensamiento negativo puede hacer que una persona crea que las cosas nunca van a mejorar, que los problemas son demasiado graves como para resolverlos.
que nadie puede arreglar la situación, que nada es verdaderamente importante. El pensamiento negativo también favorece la autocrítica. Las personas pueden creer que son indignas, que no merecen ser queridas, aunque no sea verdad. Esto puede llevar a las personas que sufren depresión a pensar en hacerse daño a sí mismas o acabar con su propia vida. El pensamiento negativo puede bloquear nuestra capacidad de encontrar soluciones o de darnos cuenta de que en un problema, en realidad, los problemas son pasajeros, que si perseveramos lograremos superarlos. Cuarto tip para entender a la depresión. Existe la depresión por problemas emocionales. La manera en cómo pensamos y cómo sentimos influye mucho en cómo vivimos. La depresión es algo muy sutil, es difícil de identificar para el común de las personas porque se puede confundir con una mala actitud, se puede confundir con creer que la persona no lo está intentando con determinación, que no se está esforzando lo suficiente, como si la persona fuera perezosa. Las razones para caer en un estado depresivo son muy variadas. Algunas personas caen en depresión cuando experimentan un acontecimiento muy emotivo en sus vidas. Por ejemplo, cuando perdemos el trabajo, la muerte de un ser querido o cuando terminamos una relación amorosa importante para nuestra vida. La depresión se activa entonces por problemas emocionales. Imagina esto, el matrimonio estaba pasando por momentos muy difíciles desde hacía tiempo, pero la infidelidad vino a detonar una crisis mucho mayor. Afectó la relación conyugal porque tuvieron una separación temporal, pero también activó en la esposa una serie de emociones y pensamientos que no podía detener. La desconfianza estaba generalizada, ni dormida ni despierta podía dejar de pensar en lo que pasó. Sentía que en cualquier momento iba a descubrir otra infidelidad con la misma o con otra mujer. La presencia física de la mamá se comenzó a deteriorar. Su autoestima estaba destruida. La casa se estaba convirtiendo en un lugar de caos. Ella explotaba muy fácil en contra de los hijos y eso la hundía todavía más en frustración. Me duele lastimarlos cuando ellos son inocentes de nuestros problemas conyugales, pensaba. Las personas que sufren depresión pueden no darse cuenta de que están deprimidas. Esto es así porque la autocrítica forma parte de la depresión. Algunas personas pueden creer de sí mismas erróneamente que son unas fracasadas, unas malas madres, malas esposas, malas amigas. Yo no sirvo, todo me sale mal, soy una perdedora o soy una mala persona y eso no se puede cambiar. Creen erróneamente que no pueden cambiar. Imagina al papá que luego de haber perdido el empleo vivió una gran crisis emocional y como consecuencia se alejó de sus amigos, de sus hermanos y de sus papás. En su interior pensaba, si me reúno con ellos me harán muchas preguntas y me voy a sentir mal. Mejor los volveré a ver cuando tenga un nuevo empleo. Buscando protegerse al aislarse, el resultado es que se siente ahora más solo y aislado, porque no habla con nadie de lo que está viviendo y esto hace que empeoren sus pensamientos negativos y su ansiedad por el futuro está por los cielos. Está perdiendo la capacidad de disfrutar de la vida en compañía de sus seres queridos. El tip número 5 para entender la depresión es: existe la depresión por desequilibrio en la bioquímica de nuestro cerebro. Importante comprender
que la depresión también puede deberse a que se ha roto el equilibrio bioquímico normal de nuestras partes del cerebro que tienen que ver con las emociones. Aquí, la depresión puede ser de origen biológico y por lo tanto puede haber cierta predisposición genética. Las personas que sufren depresión muestran alteraciones de una hormona llamada cortisol y hay niveles alterados de los neurotransmisores serotonina, dopamina y noradrenalina. Estos niveles pueden estar desequilibrados por motivos hereditarios. Acompáñame imaginando la difícil situación de un matrimonio que avanzaba bien, pero de unos años para acá el esposo fue cambiando gradual y paulatinamente. Se le veía con malestares estomacales, falta de apetito, pérdida de peso, dolores de cabeza y dificultades para dormir. Había discusiones fuertes con mucha frecuencia. Se le veía apagado, como si ya no disfrutara de la vida diaria, y a la esposa se le hacía raro que él ya no la buscara igual que antes para la intimidad conyugal. En una comida familiar de fin de semana, cuando estaban en la casa de los abuelitos paternos, la mamá del señor lo observó y lo llamó para dialogar en privado junto con el papá. Estando juntos, mamá y papá abrieron el tema delicado novedoso. Hijo, te veo como apagado desde hace tiempo y con tu papá hemos acordado dialogar contigo sobre la depresión. Nosotros no lo sabíamos, te lo comparto, y estuvimos a punto del rompimiento hace más de 30 años, pero descubrimos que tu papá estaba sufriendo depresión. Buscamos ayuda y todo cambió de manera positiva. La mamá dijo, los dejo a ustedes dos para que hablen a solas. Y el papá le explicó que la depresión es muy frecuente que uno lo pueda estar viviendo, sobre todo si tenemos parientes con depresión. Y yo que soy tu padre tuve depresión. No te sientas culpable, hijo, esto tiene solución. Tú vivirás mejor si afrontas esta realidad. Hay mucho por hacer, así que conviene busques ayuda profesional. Volverás a gozar de la vida. Es importante mencionar que cuando alguna persona abusa del alcohol o de las drogas, se tiene mayor probabilidad de desarrollar una depresión. Tip número 6 para comprender la depresión. Existe la depresión por sentir un vacío existencial. Cuando no sabemos cuál es nuestra misión, cuando el propósito de nuestra vida no es claro, cuando no he descubierto cuál es el sentido de mi vida en las circunstancias actuales, podemos estar viviendo un sufrimiento del espíritu, porque no he descubierto razones para seguir viviendo. Imagina la situación de aquel joven que decía, tengo todo para ser feliz, pero no lo soy. Tengo libertad financiera porque tengo un excelente trabajo, soy joven y se me presentan tantas oportunidades para salir con hermosas mujeres que me ofrecen el placer que cualquiera quisiera tener. Pero yo me pregunto, ¿qué sentido tiene todo esto? Tengo tantas preguntas sobre el propósito de mi vida, pero me faltan respuestas y al no obtenerlas, me hundo en un sinsentido. Esta sensación de falta de sentido en el futuro trae una incapacidad para disfrutar del presente. Muchos evaden hacerse la pregunta del sentido de la vida. Se evaden ¿cómo? En el cigarro, en el alcohol, en las redes sociales, los videojuegos, la droga, la pornografía, la promiscuidad. Pero evadir no resuelve la necesidad del espíritu de saber ¿y yo para qué vivo? Al evadirse, cavan más profundo el hoyo del sinsentido. Contempla esta historia. Ese no era el plan. No se casó para divorciarse, pero luego de la infidelidad, el esposo decidió marcharse. La esposa
estaba muy afectada, pero tenía las ideas muy claras y le dijo: déjala, yo estoy abierta a perdonar. Si te comprometes a trabajar por lo nuestro, yo también me comprometo. Pero él estaba bajo el influjo de la bioquímica de la atracción y del enamoramiento. No pensaba con objetividad. ¿Qué hizo? Los abandonó y a los pocos meses se divorció legalmente. Aquel amorío no duró ni 2 años y se quedó solo. Un nuevo amorío tras otro amorío, y la felicidad que buscaba simplemente nunca llegó. ¿Por qué razón? Porque estaba buscando la felicidad donde no está. Los sentidos del cuerpo solo dan un gozo pasajero y las emociones rápido se van. La verdadera felicidad está en descubrir y vivir el sentido de la vida. Quien no tiene sentido a su vida está en riesgo de caer en depresión. Si las heridas emocionales nos llevan a una depresión emocional, si el desequilibrio de las hormonas y de los neurotransmisores nos llevan a la depresión de origen corporal, cuando se hace presente la sensación de que falta el sentido de la vida, podríamos estar frente a una depresión del espíritu. El señor que abandonó a su familia para irse detrás del placer sensual pronto se vio envuelto en vicios que antes no tenía. Pareciera que estaba perdiendo interés por la vida y disminuía su capacidad de disfrutar la existencia. Para gozar un rato, ahora necesita de fumar, beber, ver pornografía, juegos de azar y rodar en su motocicleta a altas velocidades. Cuando sus conductas son de alto riesgo, se siente vivo por un rato. Es triste, pero llega el momento que quien está en depresión coquetea con la muerte y eso lo hace sentir vivo. Tip número 7. La depresión es más frecuente de lo que nos imaginamos. La depresión puede afectar a cualquier persona, de cualquier nivel socioeconómico, de cualquier nivel académico y en cualquier país. La depresión no discrimina, nos afecta a todos, a ricos, a pobres, a niños, a adolescentes, a jóvenes, adultos, a ancianos, a las mujeres y a los hombres. Piensa en tus seres queridos, piensa en tus vecinos y en tus amigos. Es muy frecuente verlos con un estado de ánimo bajo. A varios los vemos con una sensación de profunda tristeza y con pérdida de interés en actividades que antes les entusiasmaban. A otros los vemos atrapados en los vicios, buscando obtener de afuera un poquito de felicidad de la que no les nace desde dentro. Cuando alguien de la familia tiene depresión, la dinámica familiar se ve impactada y muchas veces impactada de forma negativa. Aumentan las discusiones porque hay mucha frustración. Quien está deprimido siente frustración de no saber cómo salir de ese laberinto y quienes están a su lado sienten frustración de no saber cómo ayudarle a salir. La depresión desgasta a la persona que sufre y la familia que lo acompaña también se desgasta. La depresión no se contagia como si fuera un virus. La depresión no se contagia, pero sí que nos desgasta y si no nos cuidamos, a la larga nos puede llevar a la depresión. ¿Quiénes son las personas más vulnerables de caer en depresión? Son muchos los factores que influyen, pero en general los más vulnerables son las personas que se encargan de atender a los demás. Esto implica que son las mamás en primer lugar y luego los papás quienes son más vulnerables de caer en depresión. Estamos llegando a la recta final y quiero compartirte otras experiencias de quienes han pasado por depresión. Veamos esta historia. La abuelita se cayó, se fracturó la cadera y mi mamá se dedicó a cuidarla, decía la señora.
El estilo de mi abuelita es muy especial, dura, exigente, fría, malagradecida. Pero mi mamá todo le aguantó. Le decíamos: mamá, descansa, cuídate. Y ella nos respondía: ahorita no tengo tiempo, luego de que esto pase. Ella quería, pero su cuerpo y su mente no aguantaron más. Cayó en una terrible depresión de tanto desgaste, de mal dormir, de mal comer, de no descansar. Una historia más. Nada es tan terrible para un hombre como estar completamente inactivo, sin ocupaciones, sin metas por conquistar. Perder el empleo es una experiencia horrible que lo lleva a uno a sentirse insignificante, vulnerable, vacío. Una última historia. Después de dar a luz a mi bebé, decía la señora, pensé que estaría yo feliz, brincando de alegría, pero me sentía cada vez peor. Estaba muy triste, enojada y sin saber por qué. Me sentía culpable de no disfrutar de mi bebé. Me despertaba todas las noches de 3 a 5 veces. Me preocupaba mi bebé. También me preocupaba mi mamá, me preocupaba mi trabajo, me preocupaba mi matrimonio. Había tanto por hacer y yo sin energía. Luego, algo horrible. Soñaba que mi bebé y yo caminábamos en un puente gigante, que los dos nos caíamos. Despertaba entonces sudando y con la respiración a 1000 por hora. La depresión estaba haciendo estragos en mi vida interior. Soy Armando Duarte y recuerda, una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte a través de la formación.